Hola a todos. Bien, pues en este vídeo lo que voy a hacer es explicar un poco cómo hago yo un blind, ya que me han preguntado muchísimas veces qué método usas para resolver el cubo o cómo memorizas. Lo que he pensado es, pues bueno, voy a hacer un vídeo explicando todo, es decir, cómo hago un blind en general, contando la memorización y contando la ejecución, y así pues que quede claro todo. Bien, pues ¿cómo memorizo yo un cubo? A ver, yo lo que hago primero es memorizar esquinas y luego sigo, más que memorizando, yo diría más bien leyendo aristas. Entonces, bueno, tenéis que saber que yo memorizo con letras, es decir, que a cada pegatina le asocio una letra que siempre es consonante, no uso ninguna vocal, y luego con estas consonantes pues me voy ayudando de vocales para memorizar el cubo. Entonces, como he dicho antes, memorizo esquinas y leo aristas. ¿Cuál es la diferencia? Pues que yo para memorizar esquinas lo que hago es, con las dos consonantes que tenga, primero formo una palabra. Esta palabra tiene que tener sentido, ¿vale? Entonces lo que hago es, con todas las palabras que tenga, pues intento imaginarme lo que me dice el cubo, ¿no? Si hay palabras que no se pueden imaginar por lo que sea, porque no son cosas que se puedan ver o percibir por los sentidos, a lo mejor son verbos o cualquier otra cosa, o sentimientos, pues entonces esto no me lo imagino, pero sí que tiene que tener sentido para que yo pues pueda analizarlo bien y me lo pueda aprender. Vale, esto es la memorización de esquinas. Después, ¿cómo memorizo aristas? Pues básicamente, bueno, no las memorizo, las leo, y lo que hago es, si cada pegatina de aristas es una consonante, no formo siempre palabras, sino que, pues a ver, si me viene una palabra así al vuelo, al instante, pues sí que la uso, pero si no la encuentro, pues me ayudo con dos vocales, sean las que sean, aunque la palabra no tenga sentido, y ya está. Entonces, eso no tiene importancia porque yo no me intento imaginar nada, o sea, la frase que leo realmente no tiene ningún sentido. Por eso se podría decir que es una especie de audio, pero que no llega a ser audio, porque sí que es verdad que hago alguna palabra que sí tiene sentido, pero hay otras que no. Entonces es como una frase así que en el fondo no se puede imaginar ni tiene mucho sentido. Y claro, entonces luego ya empiezo ejecutando aristas, que es lo que he leído, y por tanto la información está en mi cerebro a muy corto plazo, y luego ya ejecuto esquinas, que es lo que primero he memorizado y que me lo he imaginado, y por tanto lo puedo tener en el cerebro durante más segundos. Y así pues intento que no se me olvide el cubo. Vale, aquí tendríamos esquinas, ¿vale? Entonces, yo digo, vale, aquí tengo que abrir un ciclo, entonces memorizaría cazo, PB, estrella, porque es ñx, que para mí eso es estrella, malo, ¿vale? Entonces memorizaría, pues un cazo ha hecho PB porque es una estrella, pero a la vez es muy mala. Luego me fijo en que tengo esta esquina de aquí para orientar, ¿vale? Y me fijo en el dibujito, o sea que aquí hay blanco, rojo y azul, y ya me acuerdo. No necesito memorizar letras ni ninguna cosa, ¿vale? Vamos a probar ahora de leer aristas. Bien, tendríamos paga, macu, hazaña, tela, c, ¿vale? Pues en esta emo, paga, que bueno, tiene algo de sentido pero tampoco mucho, paga, macu es como bonito en catalán, ¿vale? Sí, también mezclo lenguas, Vale, paga, macu, hazaña, esta palabra la he encontrado muy así porque la tengo ya muy familiarizada con el multi, que siempre la hago, HN es hazaña para mí, entonces me ha salido así muy rápido. Hazaña, tela, C, ¿vale? Porque C es porque hay paridad y por lo tanto me queda suelta. Cuando hay paridad memorizo la letra tal cual, C, o D, o R, o F, ¿vale? Lo que sea. Bien, entonces me fijo en que tengo que orientar esta y esta. Vale, no memorizaría la letra, simplemente me acordaría visualmente que esta y esta las tengo que orientar. Y esta también.
que no me he fijado, ¿vale? O sea, estas dos y este. ¿Cómo ejecuto yo un blind? Vale, a ver, el método que yo uso son conmutadores, entonces para encontrar la mejor opción en cada caso, lo que yo intento siempre es no tener rotaciones, es decir, mis conmutadores casi ninguno tiene rotación, o sea, a lo mejor tengo 5 en total con rotación, pero intento siempre que no haya rotaciones. Y después también la capa S no me gusta nada, por tanto solo tengo un algoritmo de blind que use la capa S. En estos casos sí que prefiero rotar antes que usar la capa S. Después la capa E tampoco me gusta, aunque prefiero usarla antes que rotar. Pero igualmente prefiero hacer un algoritmo que quizás es un poco más largo para evitar rotar y para evitar usar la capa E, ¿vale? Entonces, ¿cuántos casos hay de conmutadores? Hay 818. Entonces lo que yo he hecho es buscar para cada caso el algoritmo más óptimo según las pautas que acabo de explicar, y con eso pues crearme una lista y aprendérmela de memoria. Bueno, más que aprendérmela, o sea, familiarizarme con cada uno y pues que luego cuando tenga el cubo delante, pues que me salgan al instante, sin pensar. Bien, ¿cómo hago yo la paridad? A ver, no tengo un algoritmo que repita siempre, o sea, cada caso lo hago de una manera diferente. Cuando digo cada caso me refiero por separado, es decir, lo que yo hago es un algoritmo para resolver la esquina que me queda, o sea, la pegatina de la esquina que me queda suelta, y otro algoritmo para resolver la arista que me queda suelta y también las dos aristas que están intercambiadas porque están afectadas por la paridad, ¿vale? Entonces lo que hago son dos algoritmos. Para esquinas utilizo algunos algoritmos de OP y otros que no son de OP, porque los de OP pues a lo mejor la conjugación que hacía me parecía un poco larga, entonces busqué algún algoritmo más óptimo para mover esa pieza. Después, para aristas hago varias cosas. A veces cuando tengo que cuando la última arista que me queda es o V o UL o LU o BU, pues lo que hago es, como es una de estas piezas que se sienten afectadas por la paridad, pues simplemente hago el conmutador, o sea, envío a la pieza contraria y así como que cancelo un poco las cosas. Bueno, ahora en los ejemplos ya lo veremos, pero lo que intento es pues ahorrarme movimientos y tal. Luego, para otras piezas, pues simplemente puedo enviar la pieza con M2 y luego hacer el algoritmo este de D'L2D, M2D', L2D, o si no, lo que hago es, con un conmutador cambio la pieza, o sea, la última pieza que tenga que permutar, más una de las piezas afectadas por la paridad, y luego con otro conmutador cambio la otra pieza afectada por la paridad con la primera pieza de la paridad, o sea, hago dos conmutadores, y así lo resuelvo. Ahora en los ejemplos lo veremos. Entonces, para resolver la última letra que me queda de esquinas, hay algunos casos que los hago con la típica conjugación de OP y el algoritmo de OP, como por ejemplo, pues para enviar a LDD, pues sí que hago la conjugación R, luego el algoritmo de OP. Vale, para por ejemplo enviar a LFD, no hago el algoritmo de OP, o sea, no hago lo que se haría con el método de OP, lo que hago es pues un algoritmo que no tiene nada que ver, ya que con OP pues me parecía un poco largo con la conjugación y todo, entonces busco un propio algoritmo. Para enviar a UFL hago lo mismo, un algoritmo que busqué, bueno, de hecho es un PLL. No sé, para enviar a FUL pues también hago un algoritmo que no es de OP. Y básicamente eso, pues algunos los hago con algoritmos que busqué, porque los algoritmos de OP no me parecían muy rápidos, y otros casos sí que los hago con lo que se haría en el método de OP. Vamos a ver ejemplos de paridades, y esta vez
van a ser de aristas, es decir, cuando me queda una arista por intercambiar, y también tengo que cambiar las dos piezas afectadas por la paridad, es decir, que estas dos de aquí me quedan intercambiadas. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues como ya he dicho, si la última pieza que me queda para cambiar, que es la letra suelta que me queda, la tengo aquí, aquí, aquí o aquí, lo que hago es, si por ejemplo la tengo aquí, si envío, o sea, si hago el conmutador que intercambia esta con esta, con esta y esta aquí, ya se me queda resuelto todo. Si me toca esta, por ejemplo, pues hago lo mismo. Hago un conmutador que me intercambia el buffer con esta de aquí y con esta de aquí. ¿Vale? Y así lo que hago es pues cancelar algún conmutador, o ¿sabes? Porque si las piezas afectadas son estas, pues puedo jugar un poco con eso y ahorrarme movimientos así. Vale, cuando no son estas dos piezas de aquí, cuando es, por ejemplo, yo qué sé, esta de aquí, ¿vale? Cuando tengo que, o sea, la última arista que me queda para cambiar es esta. Lo que hago es hacer un conmutador que me cambie el buffer con esta y con esta, o sea, con esta pegatina, que es una de las dos piezas afectadas por la paridad, y luego otro conmutador que me cambie esta otra pieza afectada por la paridad con esta que ya he hecho. De esta manera puedo cambiar la pieza que me queda para permutar y las dos piezas afectadas, ¿vale? Y luego la tercera opción que hago es simplemente pues enviar la última pieza con el método de M2, es decir, pues por ejemplo esta de aquí, que la haría así, la haría pues enviarla con M2 y luego el típico algoritmo de D'L2D, M2 D'L2D, y así la solucionaría. Ah, y por último me he dejado que hay algunos casos en que no hago ninguno de los tres casos, o sea, ninguna de las tres opciones que he dicho, y son casos que tienen un mini algoritmo propio, ¿vale? Por ejemplo, para enviar aquí, pues hago este algoritmo, que es, como ya he dicho antes, es el único algoritmo que hago de todos los algoritmos que me sé de Blind, en el que utilizo la capa S, ¿vale? Pues este, por ejemplo, tiene algoritmo propio. Luego, para enviar esta y también cambiar las dos piezas de la paridad, también tengo un algoritmo propio, ¿vale? Y básicamente eso, pues cada caso lo hago de una manera diferente. Vale, ¿cómo oriento las piezas inactivas? Pues, a ver, para esquinas yo tengo un algoritmo para cualquier caso que exista en que tenga dos esquinas a orientar de sentido opuesto, ¿vale? O sea, si yo me encuentro dos esquinas de sentido opuesto a orientar que estén en cualquier posición del cubo, yo tengo un algoritmo que me sé de memoria para cada uno de estos casos. Vale, después también tengo un algoritmo que también me sé de memoria para cuando tengo tres esquinas a orientar en el mismo sentido, ¿vale? Tanto si es sentido horario como antihorario. Tengo un algoritmo para cada caso. Bueno, pero una ha de ser el buffer, ¿vale? O sea, si una es el buffer y luego tengo dos más que están en el mismo sentido las tres, tengo un algoritmo para cada caso, ¿vale? Y también me lo sé de memoria. Vale, después, aristas. Tengo un algoritmo para cuando tengo que orientar el buffer y cualquier otra arista del cubo. Pero luego ya cuando tengo dos aristas que no son el buffer, ninguna de las dos, pues lo hago de manera deductiva. O sea, a lo mejor llevo alguna al buffer y hago ese algoritmo que tengo, o roto el cubo, aunque no me gusta mucho, y también hago algún algoritmo o lo que sea, ¿vale? Y en esquinas lo mismo, cuando no tengo dos esquinas para orientar en sentido opuesto o tres en el mismo sentido cuando una es el buffer, si no tengo nada de esto, pues también lo hago deductivo. A lo mejor llevo alguna al buffer, o si no oriento con sunes o con lo que sea, ¿vale? En ese momento, en el momento en que memorizo el cubo, ya lo pienso y lo hago.